Desde que está Aznar, el Partido Popular solo acepta el resultado electoral cuando gana. Yo es que creo que en el fondo lo que están es cagados. Claro, porque ¿Cagao quién? el Partido Popular y sus máximos dirigentes y popes, obispos y cardenales. Porque ni siquiera en estas circunstancias tan lamentables que estamos padeciendo por culpa de la corrupción del Partido Socialista y la de la descomposición de su izquierda, ni siquiera en estas circunstancias están seguros de ganar. Y entonces empiezan a poner en duda el sistema. Te vuelvo a insistir, es que están cagados, no tienen confianza ni en ellos mismos. La primera vez que aparece Aznar. Pero es que en el 93, en la noche electoral, nada menos que Ruiz Gallardón y Javier Arenas estuvieron sosteniendo en la televisión que se estaba dando un pucherazo y que si el PSOE ganaba las elecciones era como consecuencia de un pucherazo. Y se tuvieron que tragar esas palabras. Hombre, quiero decir que desde que está Aznar, el Partido Popular solo acepta el resultado electoral cuando gana, pero no acepta nunca cuando pierde. Le pasó eso, después aceptó en el 96, a pesar de todas las dificultades que hubo, en el 2000 y en el 2004 vuelve otra vez a impugnarla, la primera que gana con lo de la guerra de Irak y con todo, cuando fue la barbaridad que ellos intentaron hacer de atribuir el atentado a ETA para intentar ganar las elecciones y reteniendo la información. Es decir, ellos han hecho, y luego lo han hecho con Sánchez, al que le han negado la legitimidad desde el primer momento. Es decir, Aznar, desde que Aznar entra en el terreno electoral, solamente el Partido Popular acepta las elecciones cuando las gana el Partido Popular y no las acepta cuando las pierde. Es decir, no es una anécdota, es una categoría, es algo que se produce sistemáticamente por parte del Partido Popular. Por lo tanto, y esto está ahí, nada más que hay que ir a mirarlo. 1989, la primera vez, nunca se había producido antes y no se ha producido tampoco después, Tampoco se produce después. El sistema electoral español es un sistema que está muy bien estructurado y que realmente resulta muy difícil que se pueda cometer un pucherazo electoral. Lo han intentado esos terroristas muchas veces. Y si lo han intentado muchas veces y afortunadamente no lo han conseguido, no había ningún motivo para pensar que siguiendo el mismo procedimiento no sean los mismos. Y lo sigue sin haber. Y a mí, perdona Chema, pero solo se me ocurre el caso de un gobierno que trató a través de un bulo de influir en unas elecciones generales, que fue Aznar en el año 2004 con la mentira de que el 11M el culpable había sido ETA. Con esa mentira sí que trató de influir en unas elecciones que finalmente perdió porque los medios de comunicación contaron la verdad. José María Aznar. Sí. Es un señor que debía estar sentado en el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra. Es un señor que le dijo a este país que los muertos de Atocha los había producido ETA, cuando sabía perfectamente que no era así, por no perder unas elecciones. Él sí intentó manipular las elecciones. Es un señor que tuvo a todos los ministros de su gobierno encausados o en la cárcel. Lo que diga José María Aznar, a cualquier persona decente de este país, de izquierda o de derecha, le debería entrar por este oído y salirle por este. El modelo de la política de la crispación lo inventó Aznar. El gobierno más mentiroso que ha habido ha sido el de Aznar. El papel de España en la guerra ilegal, ilegítima e injusta de Irak fue Aznar. El gobierno con más ministros, exministros y altos cargos condenados por corrupción ha sido el de Aznar. Y luego solo faltaba que Aznar se permitiera sentar dudas sobre la credibilidad de nuestro sistema democrático. El problema, efectivamente, es que va Núñez Feijóo, se entusiasma y recorre ese hilo, esa cosa de si roba una joyería, ¿cómo no va a robar el Banco de España? Oiga, si usted se pasea con un narco, ¿significa que puede acabar siendo un narcotraficante? Pues yo creo que no. Y por lo tanto creo que las aportaciones que hace Aznar en cualquier circunstancia no son las adecuadas para restablecer, pues en fin, un cierto clima, por lo menos de normalidad institucional. No, yo creo que es fruto de su propia indigencia política. Es que son muy cortitos. Y no se fían ni de sus encuestas, porque si se fiaran de sus encuestas y se fiaran de todo el trabajo que están haciendo en las cloacas del Estado, estarían tranquilos esperando que cayera la breva o esperando que cayera unas elecciones electorales. Pero están nerviosos porque no se creen ni sus mismas cosas. Hombre, que este señor diga que está orgulloso de sus ministros solo significa una cosa, que es de la misma manera
Es decir, son los dos iguales. Y por cierto, el señor Feijóo, cuando dice y relaciona una cosa con la otra con tanta facilidad, cuidado, no vaya a ser que también se relacione la defenestración de Casado con la suya propia. O sea, porque cuando a uno le tiran por la ventana, al otro lo pueden tirar también. O sea, que tenga cuidadito. La Iglesia es el instrumento de movilización de la derecha española. Llevamos contra Sánchez, se han hecho ya 6 manifestaciones por parte de las derechas españolas y todas han sido un fracaso, la última la que más. ¿Por qué? Porque la derecha española no estábamos con el Papa Francisco en Roma y entonces la derecha española no participaba. Y cuando no participa la derecha española, pues la movilización es muy reducida, es muchísimo menor que cuando participa la derecha española. Esto es algo que viene desde que empezó, desde siempre. Desde toda la historia constitucional española, pero sobre todo desde la historia democrática. Es decir, en la legislatura de la Segunda República, entre el 31 y el 33, es la movilización de la derecha española, de la Iglesia española, la que permitió realmente que la derecha ganara las elecciones en el 33 y después tuvo toda la importancia que tuvo en la movilización del 36 y en lo que fue la construcción de la guerra civil y la calificación como cruzada y la carta de los obispos españoles en relación con el levantamiento nacional, ¿no?, de que entonces se llamaba, ¿no?, por parte del general Franco. Entonces, la Iglesia española es el instrumento de movilización de la derecha española y cuando la Iglesia no participa en la operación, las derechas no tienen la movilización que consiguen cuando participan.